Muy buenos días, mi nombre es Jessica Guzmán, maestra de preescolar del sector privado. Bueno, respondiendo a tu encuesta, la primera pregunta, el cual nos dice, ¿cómo describiría usted las diferencias y similitudes entre la educación del sector privado y público? Bueno, considero que en el sector público la educación, como ya sabemos, suele ser gratuita y accesible para todos, pero puede enfrentar limitaciones de recursos y una mayor burocracia. En el sector privado hay más flexibilidad y recursos, es decir, puede ser costoso y menos accesible para algunos, pero la enseñanza suele ser un poco más personalizada. Las similitudes incluyen en el objetivo de proporcionar educación de calidad. Las ventajas del sector público incluyen la accesibilidad universal, mientras que la del sector privado incluye la flexibilidad y los recursos adicionales que la institución está dispuesta a brindar. En la segunda pregunta, ¿qué aspectos de su trabajo como docente le resultan más gratificantes y motivadores? Para mí, lo más gratificante como maestra es ver el progreso y crecimiento de mis estudiantes, así como el impacto positivo que estoy teniendo no solo para generar conocimientos, sino para formar buenos seres humanos para la sociedad. En la tercera pregunta, desde su perspectiva, ¿cuál considera que es el papel fundamental de la educación en el contexto actual del país? Bueno, yo considero que el papel fundamental de la educación actualmente es preparar a los ciudadanos para ser participantes activos de la sociedad, equipándolos con habilidades académicas, sociales, emocionales, necesarias para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Cuarta pregunta. ¿Podría compartir con nosotros cómo es un día típico en su rol como docente y cómo percibe su contribución a la sociedad local? Bueno, un día típico como docente implica preparar y dar clases, interactuando con los estudiantes, hacerme partícipe de su proceso, no verme como alguien que da las calificaciones y ya, sino formarlos en su proceso como siendo colegas de ellos, no siendo un maestro, sino siendo un guía en su aprendizaje. Recibo mi contribución a la sociedad local y nacional al formar futuras generaciones de ciudadanos capacitados y éticos. Bueno, quinta pregunta nos dice, ¿cuál considera que son los principales desafíos que enfrenta la educación en el país, especialmente en lo que respecta a la diversidad de la capacidad de aprendizaje de los estudiantes? Ok, los desafíos, principalmente la educación, incluye la desigualdad al acceso de la educación, ya que no todos los estudiantes no cuentan con los mismos recursos, por lo cual esto puede ser un desafío importante, la desigualdad, acceso a la educación, eh, diferencias entre la zona rural y urbana. Puede ser que sí se puede hacer claramente, pero es un desafío que pues los maestros rurales eh, toman. Y otra, la diversidad como capacidad de aprendizaje de los estudiantes y la necesidad de adaptarse al entorno educativo. Es decir, un principal desafío para nosotros los maestros es encontrar la individualidad de cada estudiante, la diversidad que encontramos en el aula y no hacer que los niños se adapten a cómo enseñamos, sino nosotros tener métodos flexibles de cómo adaptarnos a cada estilo y ritmo de aprendizaje de los niños, teniendo en cuenta sus capacidades. La sexta pregunta. ¿Por qué considera que la didáctica es un aspecto importante en los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo la aplica en su entorno, en su práctica docente? Bueno, la didáctica depende de cada maestro. Cada maestro tiene su didáctica en el aula de clase. La didáctica, ¿qué es? Es proporcionar herramientas y estrategias necesarias para facilitar el aprendizaje significativo de cada alumno. Es decir, yo como aplico en mis clases, la aplico mediante la selección de métodos de enseñanza y evaluación que se adapten a las necesidades y estilos de aprendizaje de mis estudiantes. Es decir, no evalúo un resultado, sino evalúo el proceso, las capacidades que el niño hizo, cada uno, para llegar a ese resultado. Para unos pueden tener un ritmo de aprendizaje rápido, se les puede evaluar, y otros niños pueden tener ritmos más lentos o medios,
que se deben evaluar igual, pero con diferente procedimiento. Ok, la séptima pregunta. ¿Cuál es su enfoque para motivar a los estudiantes durante las actividades didácticas? Bueno, mi enfoque para motivar a los estudiantes durante las actividades didácticas es brindarle apoyo no solo académico, sino emocional. Es decir, establecer expectativas claras, proporcionar la retroalimentación y formar un ambiente positivo y colaborativo. En el caso del nivel de preescolar, sería motivándolos por medio de alguna ronda, canción que a ellos les haya gustado durante la semana, un momento en el que charlemos no solo pues de las clases, sino que ellos me cuenten sus experiencias y así, o sea, no solo ver al maestro como una autoridad, sino como un amigo o un compañero en este caso. La octava pregunta dice, ¿cuáles son los criterios y elementos que usted considera al diseñar material didáctico para sus clases? Al diseñar el material didáctico, considero los objetivos de aprendizaje, el interés, habilidades de los estudiantes, la relevancia del contenido y la diversidad de los enfoques pedagógicos. 9. ¿Por qué cree que es crucial la planificación de clases y cuál es la importancia de tener una estructura organizada para el desarrollo de las habilidades educativas? Bueno, es importante saber que como maestros tenemos que saber qué vamos a hacer en la clase para seguir un debido proceso del aprendizaje. No podemos improvisar, o sea, tener sí una guía, puede ser que no la sigamos estrictamente, sino es como un plan que el maestro le sirve para estar más organizado. Y esto garantiza una coherencia y el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje. Bueno, la pregunta número 10. ¿Podría compartir con nosotros los pasos que sigue para planificar una clase desde la conceptualización del tema hasta la ejecución de las actividades? Bueno, inicialmente parto de saber qué competencias les voy a hacer desarrollar a mis niños en esta clase, en una clase. ¿Qué estándar estoy siguiendo? ¿Qué derecho de aprendizaje estoy adquiriendo? Entonces, incluye identificar los objetivos de aprendizaje, organizar el contenido, diseñar las actividades, iniciando con una motivación, es decir, una apertura, puede ser de 5 a 10 minutos, después realizar una actividad escrita, la actividad concreta que se va a hacer en la clase, que sería el desarrollo, y el cierre, que es como una evaluación, no necesariamente calificarlos cuantitativamente, sino una evaluación de qué aprendieron, qué les gustó. Esta evaluación no solo es para calificar a los niños, sino calificarme a mí como maestra, de qué estoy haciendo bien, qué les gustó, qué les funcionó y qué no. Entonces, por eso, igualmente es importante planificar y tener concretamente estas planeaciones del día. ¿Qué más? ¿Qué más uso? Bueno, también dentro de la planeación utilizo los anexos, es decir, qué herramientas voy a utilizar, qué guías, qué videos, qué material didáctico, todo lo tengo ya organizado previamente antes de la clase. Y pues la idea es revisarlo varias veces y tener en cuenta también el PEI y el DUA, mediante pues mis actividades, de la planeación, se adapten a las necesidades de mis estudiantes. Entonces es como así, primero ver los objetivos, estándares, objetivos, las actividades y los recursos, más o menos. Siguiente pregunta. La pregunta 11. ¿Cuál considera que es el entorno más propicio para el aprendizaje del aula y cómo puede influir en un ambiente adecuado en el proceso educativo? Bueno, es importante que el estudiante tenga un ambiente adecuado en el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque ya el niño pues relaciona el espacio con lo que va a aprender. Es decir, un espacio y un escenario agradable facilita las actividades efectivas. Es decir, que debe ser flexible. Considero que debe ser bien iluminado, con un mobiliario adecuado, recursos tecnológicos disponibles
y promover la interacción y compromiso de los estudiantes, que ellos vean este aula de clase como su segundo hogar, donde lo tienen que cuidar, mantenerlo limpio, mantenerlo organizado, porque así como es el salón, se reflejan ellos. Entonces, que hay un espacio de lectura, que hay un espacio donde dejamos las maletas, que hay un salón que debemos respetar, hay unas normas, hay unas pautas, así como están en la casa, también aquí en el colegio. Siguiente pregunta. Dice, pregunta 13. ¿Qué estrategias o medidas implementa para el mejoramiento académico de sus estudiantes? Ok. Bueno, yo trato de implementar con mis estudiantes estrategias de diferenciación instruccional, es decir, el apoyo individualizado a cada uno con refuerzo positivo y la colaboración con otros profesionales de la educación y comunidad. Es decir, me integro con mis demás maestros, coordinadores, con los padres de familia y con exactamente los niños, cómo mejorar el rendimiento académico de cada uno. Si es necesario hacer un plan individual por cada estudiante en específico para mirar, bueno, ha hecho esto, le falta esto, para garantizar un mayor rendimiento. O sea, sí puede ser conjunto, pero la idea es personalizarlo a cada estudiante. Siguiente pregunta. Listo, pregunta 14. En caso de no alcanzar los resultados deseados en las actividades didácticas, ¿cómo se autoevalúa y qué acciones toma para mejorarla en el futuro? Bueno, como maestros es importante autocuestionarnos, hacernos una crítica reflexiva, crítica constructiva acerca de las cosas que no nos salen bien en la aula de clase. Entonces, en este caso, cuando no alcanzo mis resultados deseados, evalúo sobre mis métodos de enseñanza, busco averiguar, brindando nuevas oportunidades en el desarrollo profesional. Trato de indagar autónomamente, investigo por qué no funcionó y tomo muchas hipótesis y estrategias para prueba y error, hasta pues mejorar como maestra a nivel profesional y ajusto mis enfoques para el futuro. Bueno, y última pregunta. Para usted, ¿qué significa ser docente y cómo percibe su vocación en la profesión educativa? Para mí, ser maestra significa tener la responsabilidad de guiar, inspirar y empoderar a los estudiantes para que alcancen su máximo potencial. Percibo mi vocación con la profesión educativa como una oportunidad para hacer una diferencia positiva en la vida de los demás y contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equitativa desde las primeras edades.